Hola y bienvenidos a la sexta parte de esta serie de cómo utilizar Doctrine en nuestros proyectos Symfony. Lo que vamos a empezar a ver en este vídeo son las relaciones. Ya hemos visto un montón de cosas como cómo crear nuestras entidades, cómo crear nuestras migraciones, cómo crear nuestros repositorios, cómo consultar a la base de datos de distintas formas y cómo utilizar eventos de Doctrine para ejecutar cierta lógica cuando ocurran ciertos eventos a la hora de utilizar Doctrine. Entonces vamos a empezar, como ya dije, con el tema de las relaciones y en este vídeo vamos a ver las relaciones one-to-one, que son las más fáciles y las primeras que quiero ver. También os quiero comentar otra cosa muy importante y es que he estado echándole un vistazo a cómo voy a desarrollar los siguientes vídeos y me he dado cuenta de que voy a necesitar bastante lógica, es decir, voy a necesitar controladores para crear recursos, voy a necesitar servicios, voy a necesitar nuevos repositorios. Y en definitiva, que voy a tener que crear cierta estructura en mi proyecto Symfony, en el que estamos viendo en este curso, para poder explicaros la parte de Doctrine. Entonces, al principio, lo que había pensado era que antes de cada vídeo, hacer yo el código, subirlo al repositorio y empezar el vídeo con toda la estructura montada. Pero después he pensado que muchos de vosotros seguramente estáis viendo estos vídeos, aparte de estar aprendiendo Doctrine, también os interese aprender a utilizar ciertas funcionalidades del framework. Entonces, lo que voy a hacer es ir creando esa lógica, no la voy a explicar porque ya está explicada en otros vídeos de YouTube y lo único que voy a hacer es dejar en la descripción del vídeo enlaces a series y vídeos en los que os enseñamos cómo hacer las cosas que voy a hacer y que no estén relacionadas con Doctrine. Además, para los que no estéis interesados en las otras partes y solo queréis ver lo que está relacionado con Doctrine, que es de lo que trata esta serie, voy a dejar como siempre marcas en el vídeo para que podáis saltar directamente a la parte que más os interese. Entonces vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es crearme aquí en src una carpeta a la que le voy a llamar http y dentro voy a tener otra carpeta que se va a llamar response. Y dentro voy a crear una nueva clase a la que le voy a llamar API response. Esta va a extender de JSON response porque si no al devolverlo a nuestros controladores nos va a dar un error interno de Symfony. Y esto va a tener un constructor que va a recibir un array que es el data y de momento va a recibir un integer que va a ser status. Vale, aquí no voy a añadir ni headers ni ningún otro valor porque de momento para este proyecto no nos va a hacer falta. Y aquí voy a llamar al constructor del padre al que le voy a pasar ese data y ese status, que son los parámetros, podemos ver aquí que son los que recibe. ¿Veis? Aquí tenemos también headers si es de tipo JSON y demás. Y este status le voy a poner por defecto que va a ser un 200. Esto es básicamente como una especie de wrapper en el que yo estoy creando un objeto API Response que es de mi dominio y que extiende de este JSON Response que es de la librería HTTP de Symfony. Ahora lo que voy a hacer aquí es crearme un API Controller y este API Controller lo que va a tener es un método público que va a ser createResponse. Esto va a recibir un array data y un status. Y aquí también le voy a poner que si no va a ser un 200. Y esto me va a devolver un nuevo API response en el que estoy pasando data y ese status. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es venir aquí, por ejemplo, update user action y esto va a extender de API controller. Y entonces aquí, en vez de hacer este return new JSON response, lo que puedo hacer es return this create response y ahora le tengo que pasar el array con la respuesta que quiero. Y como el código 200 es el código por defecto, ya no necesito nada de esto. Vale, pongo el punto y coma. Y esta es una pequeña forma de refactorizar para utilizar este método cada vez que queramos enviar una respuesta de tipo JSON a nuestro cliente. También os quiero indicar que esto no es como un estándar que se utiliza en Symfony. Esto es simplemente algo que quiero hacer yo porque el proyecto que vamos a desarrollar en esta serie no va a ser muy complejo ni muy grande y creo que este tipo de refactor pues va a ser muy útil porque, por ejemplo, extendiendo de este API Controller vamos a ser capaz de generar una respuesta de tipo JSON Response para devolverle a nuestro cliente sin tener que instanciar ese new JSON Response. Y además vamos a utilizar una propia clase de nuestro dominio, como puede ser aquí
el API response. Vale, estamos devolviendo un objeto de aquí de nuestro dominio. Entonces, ahora que tenemos ya este pequeño refactor, vamos a probarlo. Y aquí en Postman, si os acordáis del vídeo anterior, teníamos este endpoint de tipo put en el que podíamos actualizar el nombre de un usuario. Entonces vuelvo a cambiar de Peter a Juan, como habíamos hecho ya en ejemplos anteriores. Y vemos que ahora está funcionando exactamente igual que como lo teníamos. Y esto es muy importante. Siempre que hagáis un refactor, la salida de vuestra aplicación tiene que ser exactamente igual a la que teníais. Porque si hacéis algún cambio en la lógica de negocio, podéis introducir bugs porque además aquí no estamos utilizando test. Entonces es muy importante que cuando hagamos un refactor, la salida sea exactamente igual y una vez la tenemos, podamos hacer otro cambio en la lógica de negocio. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Si os fijáis, aquí estoy devolviendo un user y estoy pasando estos parámetros directamente como hardcoded, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo en mi clase user va a ser crearme aquí un método que va a ser toArray y esto básicamente me va a devolver lo que he puesto aquí. Vale, un array con estos valores y voy a añadir alguno más. Vale, tengo el created_on y aquí voy a poner el updated_on también, que lo tenemos aquí. Y esto devuelve un array. Vale, aquí me está diciendo el IDE que podría ponerle este tipo de anotación de PHP 8, pero bueno, yo a esto no le voy a hacer mucho caso. Y aquí en vez de user getID sería this getID, getName. Bueno, ID puedo utilizar directamente incluso. Aquí this name, this email, this created_on y this updated_on. Vale, y así me devuelve estos valores. Y ahora lo que voy a hacer aquí en mi action va a ser devolver este createResponse. Y aquí lo que puedo hacer es ponerlo ya en una línea. User to array. Vale, y veis que ya me ha quedado este controlador con 3 líneas. Si yo ahora vengo a Postman y lo ejecuto de nuevo, veis que ahora ya me está añadiendo este updated_on. Vale, y entonces voy a hacer ahora lo mismo en este createUserAction. Lo que voy a hacer es extender de mi API controller. Y aquí lo que voy a hacer es un return de this createResponse. Y este data va a ser ese user. Y aquí va a ser una vez más user to array. Y como segundo parámetro, aquí le estamos pasando el HTTP created, que es el código 201, porque hemos creado un recurso. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasarle un JSON response, o incluso puedo pasarle API response, y aquí tengo los códigos. Vale, como estoy extendiendo de JSON response, yo aquí podría utilizar esto, y aquí va a ser un created. Esto lo puedo borrar. ¿Veis? Y ya queda un poco más limpio el controlador. Si yo ahora vengo aquí a mi endpoint de crear usuarios, voy a poner por ejemplo brianapi.com, si le doy a enviar, veis que está funcionando perfectamente. Vale, esto respecto a nuestros controladores. Ahora, aquí estos repositorios, este de Redis lo voy a borrar porque no lo vamos a utilizar. Y me voy a crear con mi Doctrine User Repository. Y aquí, bueno, voy a dejar estos métodos, pero aquí en el servicio que habíamos creado para actualizar usuarios, lo he vuelto a cambiar al FindOneById, ¿vale? Porque es el que quiero utilizar, es el que está utilizando este Object Repository que vimos en el vídeo anterior. Bueno, y esto respecto a la parte de refactoring que quería ver en este vídeo. Ahora vamos a empezar con la parte de las relaciones one-to-one. Como siempre, os recomiendo que vengáis a la documentación en la que os explica todos los tipos de relaciones. En la documentación de Symfony se dedica principalmente al many-to-one, ¿vale? Como ejemplos. Y aquí os estoy diciendo, por ejemplo, pues que la relación one-to-one, en la que es lo que vamos a ver nosotros, que es, por ejemplo, que un usuario tiene un perfil, en la práctica se podría utilizar con un many-to-one. Entonces, en el caso de uso que tenemos nosotros, yo lo que voy a hacer es que un usuario va a tener un perfil, ¿vale? Entonces va a ser una relación one-to-one. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es primero cerrar todo esto,
aquí en la carpeta de entidad me voy a crear una nueva clase que se va a llamar profile. Y este profile va a tener un ID. Y de momento solo le voy a poner aquí un atributo que va a ser picture URL. Vale, que es donde voy a almacenar teóricamente la URL para la foto de perfil. Y va a tener, por supuesto, un atributo que va a ser el user, que va a ser el usuario al que pertenece ese perfil. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es generar el constructor y el constructor va a recibir una URL y un usuario. Y aquí lo que voy a hacer es crear getters y voy a crear getters para todos y lo único que voy a hacer aquí, elimine esto, es añadir un setter para el picture URL porque podré modificarlo en el futuro. Esto le ponemos void porque no devuelve nada. Y aquí el ID, como siempre, se lo vamos a generar automáticamente cuando creemos la entidad con nuestro componente UUID de Symfony, versión 4, y lo convertimos a string. Vale, entonces ya tendríamos nuestra entidad profile que pertenece a un usuario. Y ahora aquí en usuario tendría que hacer la misma parte, que es venir aquí y crear un nuevo atributo que es de tipo profile. Y le voy a crear un getter y un setter. Vale, lo voy a poner aquí encima del toArray. Y ahora lo que tengo que hacer es actualizar los ficheros de mapping. Entonces me voy a venir aquí y a crear un nuevo profile. .rm.xml. Como siempre, lo bueno de utilizar XML es que tiene el autocompletado y que es bastante útil. Entonces aquí el name va a ser, dejadme ver si tengo aquí el plugin de Symfony activado. Vale, no lo tenía. Vale, sería profile. La tabla se va a llamar profile. Y ahora aquí tenemos el ID, que va a ser el ID tipo string. Vale, tenemos lo mismo que aquí. Y el column definition. Y ahora tenemos los atributos, que es por un lado el picture URL, que es de tipo string, que no lo voy a poner porque es redundante. Y en longitud le voy a poner, por ejemplo, 250 caracteres. Y ahora vamos a empezar con esa relación one-to-one. Si venimos aquí a la documentación de Doctrine, vemos que tenemos el one-to-one y hay dos tipos. El unidirectional, que es que nosotros desde usuario vamos a poder ver cuál es su perfil. Y tenemos el bidireccional, en el que desde un usuario podremos ver su perfil y desde un perfil podremos obtener el usuario. Yo el que voy a utilizar es el bidireccional porque lo que he hecho aquí en mi fichero en mis entidades es que aquí este profile tiene un user. Vale, lo que podría hacer para que fuera unidireccional sería eliminar este user de aquí y entonces la única forma de saber el perfil de un usuario sería hacer un user get profile. Vale, pero de esta forma lo que puedo hacer yo es que dado un perfil, en mi código puedo decir, vale, pues de este perfil dame su usuario, lo cual facilita mucho las cosas a la hora de desarrollar porque podemos acceder de un lado o del otro de la relación. Por lo tanto, como vemos aquí, he seleccionado YAML, tenemos aquí la entidad y tenemos que poner el one-to-one, el field, target entity, que es la entidad de objetivo, y luego tenemos el mapped by y el inversed by. Vale, entonces, ¿esto cómo funciona? El mapped by es la relación principal. En mi caso, el usuario es la entidad principal, perdón, y el profile es la secundaria. Entonces, el mapped by iría en user y el inversed by iría en card. Aquí veis que también está utilizando este join column, lo voy a hacer un poco más grande, en el que le está poniendo el nombre de la columna y la columna a la que se refiere. Pero estos valores son redundantes porque son por defecto.
Aquí esto podríais utilizarlo si, por ejemplo, vuestro campo en la base de datos, en vez de llamarse Customer ID, pues se llama ID Customer o tenéis otro tipo de nomenclatura. Lo vamos a ver ahora y veréis cómo PHP Storm ya me indica que es redundante. Yo me vengo aquí a User y debajo de los índices voy a poner one to one, el field es Profile, Target Entity es Profile. Y ahora voy a poner Mapped by User, porque es el campo por el que tengo la relación. Y ahora aquí en Profile, lo que haría sería poner one to one, aquí sería el User, Target Entity User, y el Inversed by sería Profile, porque es el nombre que le tengo en User para el perfil. ¿Vale? ¿Veis? Es tal y como está aquí en la documentación. Y ahora el tema del join column. Si yo en vez de hacer este self closing tag lo cierro, yo ahora aquí podría poner join column name, y si pongo aquí user ID y le pongo el ID, veis que aquí si pongo el ratón encima me está diciendo que ese valor es redundante porque ya por defecto son los valores que está utilizando. Entonces aquí, si utilizáis los valores por defecto, con dejarlo así ya sería suficiente. Entonces ahora tenemos los ficheros de mapeo. Y ahora quiero mostraros aquí una cosa muy importante, que son unos comandos que vamos a utilizar para comprobar si todo está bien. Si yo hago bin console, tenemos el doctrain mapping info, que lo que nos va a mostrar es la información de nuestros archivos de mapeo, y después este doctrain schema validate, que lo que va a hacer es comparar mis archivos de mapeo con la estructura de la base de datos para ver si están bien. También es muy útil porque me va a decir si tengo alguna relación mal creada, y eso lo vamos a ver ahora con algún ejemplo. Entonces, si yo ejecuto doctrain mapping info, veis que me da que he encontrado dos entidades, user y profile, y las dos están ok. Y ahora voy a utilizar el doctrain schema validate, y veis que me pone que los archivos de mapeo están correctos. Y también me está dando un error de que el esquema de la base de datos no está en sync con la estructura actual de mapping. Y esto está bien porque no he generado ninguna migración para que se actualice mi base de datos. Además, también es muy común que veáis este error aunque tengáis las migraciones ejecutadas, porque como ya os comenté en el vídeo anterior, a veces cuando utilicéis el column definition en vuestras entidades, aquí por ejemplo, cuando utilicéis estos column definitions, por alguna razón Doctrain no los sincroniza correctamente, y cuando generéis la siguiente migración intenta hacer esos cambios de nuevo. Y entonces es muy probable que siempre veáis este error. Lo importante es que este mensaje de que los archivos de mapeo están correctos siempre esté en verde. Si yo ahora vengo, por ejemplo, aquí a Profile y me borro este Inversed by, porque se me ha olvidado, y ejecuto ese comando, veis que ya me da aquí un fail y me dice que el mapeo de la clase user es inválido. Y aquí os pone la descripción del error. Si yo ahora lo vuelvo a poner, vuelve a dar correcto. Si yo aquí, por ejemplo, pongo ID en vez de profile, veis que me está dando el error de que esa relación no existe y que la asociación de user a ID no está definida. Vale, entonces que sepáis que este comando, el doctrain schema validate, es súper útil para ver si vuestros archivos de mapeo están correctos. Lo voy a dejar como estaba y si lo ejecuto ahora va a decir que está bien. Y ahora que ya lo tengo, es hora de crear la migración. Entonces lo vamos a hacer con el comando de bin console doctrain migrations div para que me genere la diferencia. Y ahora aquí tengo una nueva versión. Y entonces vamos a ver con qué nos quedamos y qué eliminamos. Aquí en el return le voy a poner create profile table and its relationships with user. Vale. Entonces, ¿aquí qué está haciendo? Está creando la tabla profile con el ID, not null, user ID, que es un char 36, también not null, picture URL varchar de 250, not null. ¿Veis? Y aquí está creando un unique
que es el user ID. Vale, esto es para que la búsqueda al hacer joins sea más rápida. Pero como vimos en el vídeo anterior, esto así generado automáticamente es poco descriptivo. Entonces lo que vamos a hacer es generarla de nuevo poniéndole nosotros este unique. Vale, lo siguiente que está haciendo es alterar la tabla profile y está añadiendo la constraint, la foreign key de user, que hace la referencia a la tabla user al campo ID. Y veis que aquí también lo está generando de manera aleatoria. Y bueno, este alter table user change ID es lo que os comentaba de que Doctrine, al tener este tipo de column definitions, pues a veces se hace un lío y lo vuelve a generar una vez más. Voy a borrar este archivo. Entonces, por el momento, con Doctrine no le podemos dar el nombre a las foreign keys, pero lo que sí que podemos hacer es dársela a los uniques. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es crearme un unique constraints. Esto va a ser un self-closing tag. Y aquí le voy a poner name. Y como dijimos que hacía yo, era ponerle el UD unique, el nombre de la tabla, que es profile, y el nombre del campo, que es user ID. Y en columns le voy a poner la columna que es user ID. Vale, esto me va a generar ese unique con este nombre. Y entonces si yo ahora vengo a la terminal y ejecuto otra vez el div, vemos que aquí se ha creado y ahora aquí el unique index, veis que le tiene el nombre que le he puesto yo. Para el foreign key se lo vamos a poner nosotros aquí. Entonces yo lo que suelo hacer es, igual que con los uniques, pues fk de foreign key, el nombre de la tabla y el nombre de la columna a la que hace referencia, que es user, la tabla, y la columna que es id. Vale, así ya le doy el nombre. Esto lo voy a borrar, los comentarios también. Y aquí voy a volver a poner el comentario de create profile table and its relationships with user. Y el método down lo que hace es eliminar esa tabla profile. Y aquí esto lo vamos a borrar, ¿vale? Simplemente eliminar la tabla profile. Vale, entonces ya tenemos nuestro archivo de migración y lo único que nos falta es ejecutarlo. Entonces lo que voy a hacer es aquí Doctrine migrations migrate con el "-n" para que no me pregunte y vemos que se ha ejecutado una migración. Vamos a actualizar aquí nuestra base de datos y vemos que ahora tenemos en Doctrine migrations versions otra migración que se ha ejecutado, la tabla profile con todos sus campos, con sus uniques y con el foreign key. Lo bueno de PHP Storm también es que si yo selecciono estas dos tablas y le doy al botón derecho, Diagrams, Show Visualizations, me va a mostrar aquí una visualización de cómo es el esquema de mi base de datos. Y como veis ahora es muy simple, simplemente tengo mi tabla user y mi tabla profile y tenemos esta relación de user ID de esta tabla con el ID de esta tabla user. Entonces ahora que ya tenemos todo esto, es hora de pasar a la fase de pruebas. Entonces vamos a modificar nuestra lógica para que cuando creemos un usuario se cree a la vez un perfil. Y de momento simplemente se va a crear con la relación, no con este picture URL. Vale, dejad que cierre todas las columnas. Y entonces aquí tenemos nuestro create user action que va a recibir este nombre y este email. Vale, y tenemos aquí este new user y entonces ahora aquí tenemos que crear nuestro perfil. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, aquí hay varias formas. La forma más fácil es que como nosotros queremos crear nuestro perfil cuando se crea un usuario, pero que no tenga ningún dato, es decir, que no tenga un picture URL porque esto lo vamos a hacer a posteriori, pues yo aquí en user lo que puedo hacer es profile equals to new profile. Y este profile, como vimos, recibe el picture URL, que bueno, de momento lo vamos a dejar en null. Vale, así. Simplemente para hacer este ejemplo más sencillo. Vale, y le vamos a tener que pasar sí o sí un usuario. Entonces yo ahora aquí en profile le voy a pasar this. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que va a hacer es que cuando yo hago un new user, va a crear una instancia de user y va a tener ya un perfil. Y ese perfil va a tener como usuario el que se acaba de crear. Entonces, yo ahora aquí sin hacer nada, sin modificar mi código,
al crear un nuevo usuario debería ser capaz de tener un perfil. Veis que ahora tenemos aquí estos usuarios y no tenemos ningún perfil. Nos vamos a Postman. Bueno, voy a borrar los usuarios para no generar confusión, ¿vale? Mi base de datos está vacía. Y ahora que voy a crear este usuario Brian, ¿vale? Y veis que me está dando un error. Y me dice que la entidad user y el atributo profile no está configurado con el cascade en persist. Entonces me dice que para solucionar esto tengo que utilizar el persist, o sea, tengo que utilizar el persist para persistir tanto el usuario como el perfil o definirlo en la relación. Entonces la primera solución que me da es que yo me venga aquí a mi repositorio y aquí en el método save, veis que aquí estoy haciendo un save entity que tiene este persist y el flux, pues que me está diciendo que haga el persist de user, haga el persist de profile y luego haga el flux. Vale, pero como yo tengo este método saveEntity al que solo le paso una y quiero que se me guarden las dos, lo voy a hacer a través de la configuración de Doctrine. Entonces lo que voy a hacer es venir aquí a mi entidad user y lo que voy a hacer aquí es añadir esto para poder poner cosas en medio y aquí voy a poner un cascade y voy a poner cascade persist. ¿Veis que tengo muchos? De momento solo voy a utilizar el persist, que es que cuando se guarde un usuario también se guarde este profile. Vale, entonces si ahora lo pruebo aquí, veis que me está dando este error, ¿vale? De que picture URL no puede ser null. Y eso es porque yo lo he hecho nullable aquí en la entidad, lo que vimos hace 2 minutos, pero no está en la migración. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a copiar esto, borrar la migración, y ahora aquí en profile, en picture URL, le voy a poner nullable true. Y ahora voy a venir y ejecutar el comando para generar el div otra vez. Vale, me lo ha generado aquí. Le voy a poner la descripción, borrar esto de antes, los comentarios también sobran y esto de aquí. Entonces aquí le voy a poner el nombre de la foreign key, el del unique ya lo tengo y ahora como podéis ver este picture URL por defecto es null. Voy a ejecutar las migraciones, ahora refrescamos y vemos que aquí en Profile, Picture URL ya no tiene el puntito aquí que indica que tiene que tener un valor sí o sí. Vale, y si ahora vengo a Postman y creo un usuario, vemos que ahora se ha creado correctamente. Y si venimos aquí a PHP Storm, en User tenemos a Brian, que lo acabamos de crear, y en Profile, veis que tenemos ya un profile con un ID que se ha generado en la entidad y con la relación a su User ID. Vale, y ahora como os comentaba, vamos a hacer una última prueba para este vídeo y es consumir esta información. Entonces, yo aquí tengo el update user, me voy a crear un controlador de pruebas que va a ser get user by ID action. Vale, este va a tener un constructor, de momento lo dejaré en blanco y va a tener el método invoke que va a recibir un request y va a recibir un ID también. Y esto va a devolver un API response, como ya vimos, y tiene que extender de API controller. Vamos a venir aquí a nuestra configuración de rutas y vamos a poner aquí path. Vale, va a ser igual que el put, o sea, va a recibir un parámetro que es el ID. El controlador va a ser app controller get user by ID action y methods solo va a tener el método get. Vale, solo se va a poder consumir con el método get. Entonces, yo aquí me voy a crear un servicio que va a ser get user by ID service. Esto va a tener un constructor que va a ser mi
doctrain user repository. Y va a tener el método invoke que va a recibir el ID de su usuario y me va a devolver un usuario. Vale, como ya os comenté en otros vídeos, va a haber muchas partes de validación, comprobación de datos y tal que no las voy a incluir porque si no los vídeos van a ser súper largos y como ya os dije en otros vídeos, lo que quiero es explicaros Doctrine. Vale, entonces aquí simplemente voy a devolver un usuario y lo que voy a decir es null igual a user y esto va a ser igual a this doctrine user repository found one by id por id. Vale, lo que voy a hacer es que si esto es igual a null, simplemente voy a lanzar aquí una excepción not found http exception, es new not found, y aquí simplemente voy a poner user id not found. Y aquí voy a pasar el ID que viene como parámetro. También dejaré en la descripción de este vídeo un enlace a una de nuestras series en las que os enseño cómo crear un JSON Response Transformer, porque si os fijáis aquí Postman cuando me da una excepción me está dando una excepción en HTTP. Vale, si yo aquí por ejemplo elimino este email y le doy a send, veis que me está dando una excepción en formato HTML. Entonces, os dejaré el enlace, como ya os he dicho, en el que podréis ver cómo crear un listener que lo que va a hacer es capturar esa excepción y convertir una excepción de tipo JSON para cumplir con el estándar de API. Vale, pero de momento lo único que voy a hacer es lanzar esta excepción de que no se ha encontrado y si no, voy a devolver el user. Otra cosa que voy a hacer aquí en mi entidad user es venir al método toArray y lo que voy a hacer aquí es añadir profile. Y esto va a ser un array en el que va a tener el ID, picture URL, va a ser this profile, get picture URL. Vale, de tal manera que voy a tener los datos del usuario y los datos de su perfil en la misma respuesta. Vale, ya tenemos esta acción que tenemos que inyectarle el servicio. Y le ponemos como private. Y aquí lo que vamos a hacer es un return this get user service invoke. Y aquí le voy a pasar el ID que me viene como parámetro en la URL. Una vez más, vale, esto me va a devolver un usuario, perdón, tengo que hacer un return this create response y esto va a ser user y lo que me devuelve el servicio que es un user. Vale, otra cosa también que pasa en este controlador es que no estoy validando que el ID del usuario sea el mismo, es decir, ahora mismo tal y como lo he montado, simplemente pasándole el ID de un usuario podría obtener la información, pero como veis aquí en este ejemplo ni siquiera tenemos autenticación ni temas de seguridad. Es simplemente para que veáis cómo trabajando con Doctrine podemos obtener esta información. Vale, entonces ahora me voy a venir aquí a Postman. Voy a abrir otro, bueno, casi puedo clonarme este. Le voy a cambiar a tipo get con el ID. Y ahora aquí al ejecutarlo, me está dando un error. Vale, que me está dando que el usuario con este ID no se ha encontrado y eso es porque hemos creado un nuevo usuario. Y entonces si yo ahora lo ejecuto, vale, me está dando un user vacío.
y eso es porque aquí, en el action, lo que tengo que hacer es, esto me va a devolver un usuario, entonces tengo que poner user equals to esto y aquí devolver el user to array. Vale, entonces ahora sí, si venimos a Postman, ahí tenemos, veis que le estoy pasando un usuario por ID y tengo los datos del usuario y en profile pues tengo el ID del profile y en picture URL tengo null porque no he guardado nada todavía. Vale, y así es un poco cómo funcionan las relaciones one-to-one, son las más sencillas de hacer. Vale, y para terminar este vídeo vamos a hacer otro caso de uso que va a ser al revés, en el que dado el ID de un perfil, puedo tener los datos del perfil y los datos del usuario. Entonces, muy rápidamente voy a venir aquí a Profile, voy a crear aquí un método público que también va a ser toArray. Y esto lo que va a devolver es el ID, que lo puedo copiar tal y como lo tengo aquí, de user, picture URL, que va a ser this picture URL, y ahora en user lo que le voy a pasar es aquí un array y simplemente le voy a pasar el ID del usuario, ¿vale? No me interesa ningún otro dato. Entonces hago this user get ID. Vale, y entonces ahora aquí me voy a venir a mi controller y voy a crear un nuevo controlador. Bueno, esto lo voy a refactorizar también. Voy a crear aquí una carpeta que va a ser profile. Otra que va a ser user. Y entonces ahora este create, get y update user los voy a pasar aquí a user. Y PHP Storm debería cambiar el namespace, pero no lo ha hecho. Así que le voy a poner aquí user. Voy a importar el API controller, lo mismo para este. Y lo mismo para este. Vale, porque ahora está dentro de una carpeta. Y aquí en profile vamos a tener un getProfileID action. Vamos a crear aquí los servicios también, tengo que moverlos, pero bueno, vamos a crear entonces aquí la carpeta profile, user. Vale, esto lo muevo aquí a user. Vale, esto se puede hacer automáticamente con PHP Storm. Si yo me vengo ahora aquí a la clase y pulso F6, me dice mover la clase y automáticamente hace lo de cambiar el namespace, pero bueno, como he movido todos a la vez, pues no me lo ha hecho. Pero bueno, lo hago manual. Y aquí en profile voy a crear un pues, con la G en mayúscula, getProfileByIdService. Tengo que crearme el repositorio. Vale, como ya os comenté, como no está relacionado directamente con Doctrine, lo voy a hacer rápido. Lo que podéis hacer es volver atrás al vídeo y volver a verlo. Tenemos un profile repository. Que va a extender de Doctrine base repository. Voy a añadir el método este entity class. Y aquí lo que voy a hacer es decirle return de profile class. Vale, para que me instancie un repositorio de esta clase. Y ahora aquí va a tener un método público find one by ID. Que va a recibir un ID. Y me va a devolver o no un profile. Y entonces aquí lo que voy a hacer es return is object repository find y le paso el ID. Vale, y ahora ya que tengo este repositorio me puedo venir aquí a mi servicio. Tiene un constructor que va a recibir el
profile repository, ¿vale? Como privado. Y va a tener el método invoke, que va a recibir también un string, que es el ID. Y esto me va a devolver o el profile o va a dar una excepción. Entonces aquí puedo venir a este método y copiar esto que tengo aquí. Y aquí simplemente, bueno, le llamé profile repository, es doctrine profile repository. Y lo renombro. Y aquí es doctrine profile repository find one by ID. Y si no lo encuentra, aquí es profile with ID y el ID not found. Y si no, devolvemos ese profile. Profile. Y lo devolvemos. Entonces ahora tenemos ya todo esto hecho. Vamos a venir aquí a nuestro action. Y esto va a ser el servicio. Va a recibir request. Y el string, que va a ser un ID. Devuelve un API response y por lo tanto aquí tenemos que extender de API controller. ¿Veis? Es todo muy similar, ¿vale? De unos casos de uso a otros. Y aquí lo que voy a hacer es que el profile va a ser igual a this get profile by ID service. Y en el método invoke le voy a pasar ese ID. Y aquí voy a crear un response que va a ser vale, va a ser este profile to array. Venimos aquí a nuestras rutas. Esto. Y voy a poner aquí. Estas son las rutas de usuario. Vale, es un poco para organizarlo todo y entonces app profile get API profiles y esto va a recibir un ID. Vale, estos todos, ahora también tengo que ponerle user, si no va a fallar. Veis que ahora ya vuelve a detectar los controladores. Y entonces ahora aquí tengo que hacer app controller file get profile by ID action. Ya me lo detecta. Y métodos va a ser el get. Entonces, lo bueno de tener esa relación one-to-one bidireccional es que imaginaos que yo aquí en este profile, vale, solo tuviera este picture URL y en vez de tener este user no lo tuviera. Entonces, yo una de las cosas que puedo hacer en mi código es, imaginaos que yo no tengo esto, vengo aquí al action y entonces tengo el profile y yo ahora lo que podría hacer es crear aquí un response y esto podría ser un array, podría ser el profile to array y ahora lo que podría hacer es response de user y esto sería profile get user to array. Vale, veis, entonces yo aquí, esto es un igual, veis lo que puedo hacer es, tengo el profile que lo que se haría es devolverme simplemente el ID y el picture URL y después yo al hacer este response de user y hacer el profile get user to array me pondría todos los otros datos. Fijaos, si yo ahora aquí pongo response, vamos a probar este controlador y entonces aquí en Postman vamos a duplicar este tab
Esto va a ser de tipo get, aquí va a ser profiles. Y aquí me voy a copiar el ID de este perfil que tengo creado. Entonces si yo lo ejecuto, ¿qué error me está dando? Vale, lo que está fallando son los namespaces de los servicios, porque aquí, por ejemplo, en create user service, ahora está, puedo importar la clase. Vale, me faltaba esta parte, que como los cambié de ubicación, ahora aquí estaba dando este error. Vale, ahora está bien, vamos a probar. Vale, entonces ahora veis que yo aquí al obtener el perfil por ID me está dando el ID y el picture URL, y después en user me está devolviendo otra vez todo. Vale, para que veáis que podéis componer la respuesta si tenéis la relación bidireccional. Si fuera one to one unidireccional, es decir, que solo puedo tener el perfil desde el usuario, entonces tendría que hacerlo de esta otra forma. Aquí en user tendría que añadirlo sí o sí, porque no tengo ninguna otra forma de acceder al perfil si no es a través del usuario. Entonces lo que voy a hacer aquí es dejarlo como lo tenía, y aquí en este get profile by ID action va a ser borrar esto, y aquí dejarlo como profile to array. Entonces si yo lo ejecuto esto, veis que me está dando profile y me está dando el ID picture URL, y en user me está dando el ID, porque entonces yo ahora, si esto fuera una API que estoy consumiendo, con este ID podría obtener los datos del usuario. Y en principio esto es lo que quería mostraros en este vídeo, las relaciones one-to-one y un poco cómo generar esta estructura de generar estos actions y el repositorio para profile. Así que nos vemos en el siguiente vídeo en el que veremos las relaciones one-to-many.